Bienvenidos a todos. Este es el Ateneo de Nefrología del curso bienal de Nefrología de actualización y recertificación. Es un primer Ateneo inaugural que está abierto para todos, tanto para nefrólogos como no nefrólogos, con el apoyo del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. Bueno, este ha sido nuestro afiche promocional. El curso va a iniciar oficialmente el 23 de septiembre. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que va a ser la modalidad del curso. Yo soy el doctor Rafael Maldonado, soy el presidente de la Sociedad de Nefrología de Córdoba por el periodo 2021 y 2022. Y junto al Comité Contralor de Nefrología, al Comité de Especialidades del Consejo de Médicos y a todo el Comité de Educación Médica Continua, liderado por la doctora María Ferrer, hemos ido organizando este curso después de muchos meses, y diría durante toda la pandemia. Y bueno, en este caso, el secretario del curso va a ser el doctor Idoria, que forma parte del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba. No puedo... Ahí está. Bueno, el curso bianual de nefrología en su ciclo lectivo 2021-2022 es el que ustedes van a poder acceder luego de un trabajo sostenido durante toda la pandemia. Conformamos un equipo junto a la comisión directiva de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, del anterior periodo y este periodo, el Comité de Contralor de Especialidades de Nefrología y el Comité de Educación Médica Continua a cargo de la doctora María Ferrer y de las especialidades del Consejo de Médicos, y pudimos finalizar el programa del curso bianual de actualización y recertificación que inicia en septiembre. Los objetivos del curso es continuar otorgando una herramienta indispensable para todos los nefrólogos de la provincia de Córdoba y provincias vecinas de este curso con validez oficial para recertificar el título de especialista en nefrología y en toda la provincia de Córdoba. Modificar su enfoque, ampliando su enlace y siendo más abarcativo, también como curso de actualización en nefrología. Esto es más innovador, esto es nuevo, este curso siempre fue para recertificar, y el enfoque ahora se abre para todo médico clínico, generalista o médico de atención primaria o cualquier otro especialista interesado en profundizar en este campo del conocimiento. Por lo tanto, me está costando pasar. Bueno, ¿en qué consta el curso? Bueno, hay módulos docentes. ¿Y cuál va a ser la modalidad de cursado? Consta de 12 módulos docentes dictados durante 2021 y 2022. Cada módulo es mensual, consta de 3 clases cada uno, que se subirán a la plataforma del Consejo de Médicos y podrán ser vistos por todos los médicos que estén realizando el curso, luego de haber abonado la correspondiente inscripción. Luego de cada módulo se realizará un webinar con caso clínico de discusión abierto para todos los socios de la Sociedad de Nefrología, donde podrán aplicar y discutir con los disertantes y socios en general el temario del módulo con intercambio de opiniones. Al finalizar el webinar del caso clínico se contestarán 10 preguntas con modalidad de Google Form, en un Google Form, de múltiple opción, elaborada por cada presentador para completar los requerimientos del curso. Son 10 preguntas en total al final del curso, de una forma bastante sencilla para poder concretar la modalidad docente, el requerimiento del curso. Bueno, habrá invitados regionales, nacionales e internacionales. Contamos con el apoyo de muchos nefrólogos, muchos de ellos cordobeses, que están en el extranjero. Acá pueden ver algunos de los temarios que se van a desarrollar. El primer módulo de diagnóstico en general dentro de la nefrología, que ya lo vamos a ver con más detenimiento. El segundo módulo va a ser electrolitos y estado ácido-base, una actualización
de diferentes temas que son básicos para todos los especialistas y también para todo médico clínico o cualquier especialista que quiera repasarlo. Injuria renal aguda, en donde vamos a tener la participación del presidente de la Sociedad Argentina de Nefrología, el doctor Rosa Díez, la participación especial del doctor Luis A. Juncos, Luis Hijo, de la Universidad de Arkansas. También tendremos una presentación de COVID y riñón a cargo de un especialista que todavía no está confirmado. Nefrología general, hemodiálisis. Otro de los módulos será glomerulonefritis primarias, con la participación del doctor Erno Trimarchi. Glomerulonefritis secundarias. Tendremos también un módulo de diálisis peritoneal, un módulo de enfermedad cardiovascular y riñón, un módulo de nefrología clínica donde se destaca la participación en nefropatía diabética, toda una autoridad en este tema, con el repaso en el uso de inhibidores de SGLT2 por el doctor Gorrit. Pido que silencien de los presentadores los micrófonos, por favor. El síndrome cardiorrenal, que es de gran utilidad en la práctica clínica, un módulo de enfermedades genéticas y finalmente un módulo de trasplante. Bueno, hoy, el 23 de septiembre, inicia el primer módulo oficialmente. Hoy es la primera clase que forma parte del primer módulo, de este módulo de métodos diagnósticos en nefrología. Bueno, ya creo que todos tienen la inscripción, cómo poder inscribirse. Y luego de esto vamos a... Bueno, esta es nuestra primera clase, y acá aprovecho para presentar al doctor Matías Vina, que va a ser nuestro primer presentador de hoy, que lo hemos elegido como presentador inaugural, con el tema albuminuria, utilidad en la práctica clínica actual. Matías es un nefrólogo joven que está trabajando en el Instituto Privado de Urología y Nefrología. Él hizo su carrera en nefrología en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba, en la unidad académica de la Clínica Vélez Sarsfield. Me tocó ser su jefe en esa unidad. Y bueno, Matías es uno de los nefrólogos que más está trabajando en la actualidad. Después tenemos en el primer módulo también la participación del doctor Pehuen Fernández, que forma parte del Hospital Privado Universitario de Córdoba, es nefrólogo de staff, va a hablar de estimación del filtrado glomerular, mecanismos fisiológicos de filtración, bien medido e implicancias en la salud renal. Por favor, silencien los micrófonos. Y por otro lado, la doctora Luciana Mendoza, que es una de las jefas de imágenes de la Clínica Privada de Les Arfiel, realmente una especialista que se destaca en este tema, que nos va a dar imágenes en nefrología. Esos son los 3 speakers del primer módulo, y creemos que va a ser del agrado de todos ustedes. Bueno, para hacer un repaso, las actividades de las científicas de la Sociedad de Nefrología y un poco invitarlos a participar, a todos los nefrólogos y no nefrólogos, tener en cuenta que hace muchos años que estamos dedicados a la educación de la enfermería en nefrología. Tenemos un curso de enfermería realmente que se destaca en el tiempo, es también bianual, muy buscado por todos los técnicos de nefrología, por todos los técnicos de hemodiálisis y aquellos que están en vías de educación. Hemos podido participar en la realización de simposios de mucha importancia dentro de la nefrología, como fue el Simposio Internacional de Medicina de Precisión que se realizó en el 2019, que fue nuestro último congreso presencial local. Ya vamos a ver cómo seguimos. Realmente tuvimos la participación de muchos invitados extranjeros, como la doctora Angie Fogo, el doctor Enver Akalin de Montefiore y el doctor Ali Garabi. Luego, bueno, tenemos
una actividad muy importante en el Día Mundial del Riñón todos los años, junto a la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis, y realizamos una actividad muy fuerte en webinars en el 2020 y en el 2021, en donde ustedes pueden ver todos los temas que hemos podido abarcar. Inicialmente todo muy relacionado a COVID. Discutimos casos clínicos muy interesantes que nos ayudaron al crecimiento de todos los nefrólogos jóvenes. Y luego fuimos presentando las diferentes actividades científicas que tenemos. Contamos con la participación de muchos especialistas de extranjeros que nos han podido enriquecer en todo lo que es la tarea científica en nuestra sociedad, que es nuestro principal objetivo, con la participación de muchos de los nefrólogos de Córdoba en toda la provincia. Pudimos desarrollar el protocolo COVID 2020, que bueno, se aplica en todas las unidades de diálisis en la actualidad y nos ayudó muchísimo a poder proteger a nuestros pacientes en la pandemia. También formamos parte de capacitación en bioseguridad a todos los centros de hemodiálisis junto con el COE, a través de la ayuda de la doctora Patricia Fernández en plena pandemia, lo cual también fue muy, muy interesante. Pudimos desarrollar la campaña de vacunación de COVID en todas las unidades de hemodiálisis en la provincia de Córdoba, junto con el COE, el Ministerio de la provincia. Y sobre todo comenzamos a desarrollar el programa de trabajos científicos, en donde invitamos fuertemente a todos los nefrólogos de la provincia, todos los que puedan participar de este Ateneo. Estamos desarrollando el perfil epidemiológico nutricional de los pacientes en hemodiálisis en toda la provincia de Córdoba, a cargo de la doctora Alejandra Celi, que es la titular de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba, y la doctora Gabriela Pomiglio, nutricionista dedicada a diálisis de jerarquía importante y de mucha participación activa. También estamos desarrollando la experiencia de injuria renal aguda en COVID durante la pandemia, que está en desarrollo, y el registro de glomerulopatías, que es otro de los sueños que pondremos pronto a trabajar en ese registro. Este proyecto de investigación de malnutrición en enfermedad renal crónica en hemodiálisis es realmente un desafío para todos nosotros. Ahí van a participar casi 50 centros de diálisis de la provincia de Córdoba. Esperamos la participación de todos ustedes. Actualmente hay 33 centros que ya están recolectando datos. Y por último, comentarles que en la Sociedad de Nefrología tenemos 4 categorías de socios, al cual invitamos a participar. Desde ya el miembro titular, con una cuota, como ustedes pueden ver, mensual. Miembros adherentes, en donde están incluidos muchos de las personas que trabajan en el equipo de salud en hemodiálisis, los residentes en nefrología, y ahora se ha agregado una 4ª categoría de médicos no nefrólogos, donde están los enfermeros, nutricionistas, asistentes sociales y psicólogos, que tienen un precio módico y que realmente nos ha sorprendido la cantidad de gente que se ha adherido últimamente a nuestra sociedad, y invitamos a que ustedes puedan hacer como propiedad transitiva a todos aquellos que trabajan en el equipo de salud, en una actividad como la nefrología tan multidisciplinaria o cada vez más multidisciplinaria. Los beneficios de ser socio, bueno, lo tienen acá: pertenecer a la sociedad, pertenecer a la Sociedad Argentina de Nefro, que está con una actividad docente muy fuerte hoy, con un canal de YouTube muy activo, al cual tienen participación y pueden ver a los mejores especialistas que tenemos en nuestro país a nivel internacional, con aranceles reducidos para congresos, jornadas y cursos, y becas en formación y becas a futuros congresos. Esta es la nueva página web que está en desarrollo, en donde pueden buscar toda la información a través de la web. Acá tienen soc.nefro.cba para el Instagram, Nefro Córdoba para el Twitter y Sociedad de Nefrología de Córdoba para el Facebook.
y nefrologia.secretaria@gmail.com para cualquier duda y comunicarse directamente con Flavia, que es nuestra secretaria. Los invitamos a todos a participar de nuestra Sociedad de Nefrología. Pertenecer es continuar el camino de nuestros maestros que contribuyeron a lo que es la marca registrada Sociedad de Nefrología de Córdoba, que siempre estuvo a cargo de personas que han desarrollado esta especialidad en esta provincia que es pionera en todo lo que ustedes puedan buscar dentro de la nefrología. Específicamente el trasplante, que desde 1968, con el famoso doctor Pipa Flores y todo su equipo, inició el camino del trasplante en toda la provincia. Así que los invitamos a que esto siga adelante, y tenemos un desafío por delante para el 2023, que es ser sede del Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, que creo que será al menos híbrido, no sé si presencial, pero al menos híbrido. Y bueno, eso será un desafío para todos los que continúen con la tarea dentro de la sociedad. Bueno, ahora los dejo entonces con la clase del doctor Matías Vina. Él trabaja en el Instituto Privado de Urología y Nefrología de Río Cuarto. Para nosotros es un gusto haberlo invitado a Matías. Él forma parte de la comisión directiva de nuestra sociedad. Y no solo eso, sino que es uno de los nefrólogos que se destaca a nivel del interior. Y la verdad que toda la provincia de Córdoba, en nuestro interior, del interior, hay nefrólogos que se han destacado enormemente, y muchos de ellos forman parte de esta comisión directiva, que es un orgullo por su federalismo interno dentro de la provincia. Así que muchísimas gracias a todos. Yo dejo de compartir la pantalla. Y comenzamos con la clase. Ricardo, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Matías Vina, soy médico especialista en nefrología. Me formé en la clínica Vélez Sarsfield y actualmente ejerzo mi profesión en el Instituto de Urología y Nefrología de Río Cuarto, en el sanatorio privado de Río Cuarto y en un centro privado de La Carlota. Antes que nada le agradezco a la Sociedad de Nefrología de Córdoba y al doctor Maldonado por invitarme a dar esta charla, que va a tratar sobre proteinuria, su detección y la utilidad como predictor de enfermedad renal crónica y riesgo cardiovascular. Bueno, los objetivos de la siguiente charla van a ser repasar los diferentes métodos que tenemos para cuantificar y detectar proteinuria, la utilidad de cuantificar la proteinuria para producir eventos renales y cardiovasculares, y las intervenciones actuales con valoración de endpoints en los diferentes trabajos que vamos a repasar a continuación. Bueno, para empezar, vamos a mostrar este gráfico de las guías CADIGO del 2012, donde ya incluyen a la proteinuria como factor de riesgo para progresión de la enfermedad renal crónica, en sus diferentes cuantías. La antigua microalbuminuria, actualmente llamada albuminuria moderada, de 30 a 300 miligramos, o la albuminuria severa, mayor a 300 miligramos, y como podemos ver, a tasas de filtrado similares, el tener proteinuria indica un mayor riesgo de progresión. Por ejemplo, un estadio 3A un estadio 3B tiene menor riesgo de progresión a enfermedad renal a enfermedad renal crónica terminal que un estadio 3A que tenga proteinuria importante. Este gráfico publicado en la American Journal Kidney Disease de 1998 ya habla sobre el riesgo que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis de morirse, es decir, mortalidad anual. Se comparó dos grupos de pacientes, tanto mujeres como varones en hemodiálisis, y mujeres y varones de la población general,
Y como pueden ver, en pacientes de 80 años o más, el riesgo de morirse estando en hemodiálisis es 10 veces mayor a la población general. Y si esto lo pasamos a personas de 20 a 30 años, el riesgo de morirse es mayor a 100 veces. Por lo que acá ya empezamos a destacar la importancia que tiene encontrar variables sobre las que podamos actuar para prevenir esa progresión a enfermedad renal crónica y disminuir el riesgo de mortalidad. Ya en este estudio, el estudio HOPE, un estudio que la mayoría debe conocer, del 2001, publicado en la revista JAMA, se ve que en pacientes diabéticos como no diabéticos, la microalbuminuria en valores medianamente o mínimamente elevados ya aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares a largo plazo. Esta es otra publicación del 2013 de Giuseppe Remusi, donde a discretos aumentos de la albuminuria, en valores que incluso nosotros consideramos todavía dentro de la normalidad y no patológicos, ya hay un hazard ratio aumentado de 2,5 veces para enfermedad cardiovascular. O sea, acá ya empezamos a destacar la utilidad de la albuminuria como predictor de riesgo cardiovascular. Este es un gráfico bastante conocido por todos, puede haber de diversos tipos, pero básicamente dicen lo mismo. El paciente que tiene una injuria renal, pierde nefronas, empieza a hiperfiltrar, primero aparece albuminuria moderada, después severa, y posteriormente progresión hacia la enfermedad renal crónica con declinamiento progresivo del filtrado glomerular. Ahora bien, este estudio de pacientes diabéticos tipo 1 tiene la importancia de mostrarnos que no todos los pacientes van a seguir ese camino. Hay pacientes que tienen proteinurias muy elevadas, acá lo pueden ver, es decir, una proteinuria muy elevada con un filtrado mantenido, y viceversa, hay pacientes que tienen un filtrado muy deteriorado con una mínima pérdida de proteínas. Una gran cantidad de pacientes tiene proteinuria y declinamiento del filtrado glomerular, pero no todos los pacientes van a seguir ese camino. Entonces, hay que reconocer que la proteinuria como predictor también tiene sus limitaciones. ¿Cómo definimos proteinuria? La podemos definir como una excreción superior a 150 miligramos día en una orina de 24 horas, o una albuminuria mayor a 30 miligramos día en una muestra aislada, ya sea moderada de 30 a 300 o severa cuando es mayor a 300 miligramos. ¿Qué tipos de proteinuria podemos encontrar? Para repasar rápidamente, la glomerular, una de las más frecuentes, relacionada ya sea con enfermedades específicas del glomérulo, como la glomerulonefritis, o enfermedades que secundariamente impactan en el glomérulo, como por ejemplo puede ser la nefropatía diabética, la nefroangiosclerosis, donde la proteína que se pierde habitualmente es la albúmina. Tenemos la proteinuria tubular, donde lo que se pierden son proteínas de bajo peso molecular, generalmente asociadas al daño del túbulo renal. Un ejemplo clásico serían las nefritis tubulointersticiales. Las por overflow o sobrecarga, donde una proteinuria que habitualmente se filtra en cantidades bajas en los túbulos pasa a tener una sobreproducción, como es el caso típico del mieloma múltiple, donde se producen cadenas livianas que superan ampliamente la capacidad reabsortiva del riñón y aparecen en cuantías muy importantes en la orina. Cuando nos referimos a otras, podemos hablar de las proteinurias transitorias, como pueden ser las asociadas a fiebre, o las asociadas a ejercicio intenso, o la ortostática, que habitualmente son proteinurias transitorias que probablemente no conlleven un mayor riesgo de progresión. ¿Qué forma tenemos de medir esa proteinuria? Bueno, tenemos las semicuantitativas, con las tiras reactivas o dipstick, y las cuantitativas, ya sea la orina de 24 horas y los índices proteinuria, creatininuria o albuminuria, creatininuria en muestra aislada. Para hacer un pequeño repaso sobre el dipstick o tiras reactivas, es un método colorimétrico
que da los resultados en diferentes rangos. Se puede dar como negativa cuando es menos de 10 miligramos, trazas de 10 a 20, una cruz de 30, y así sucesivamente hasta llegar a más de 1 gramo con 4 cruces, aunque esta correlación nunca debemos hacerla tan directa porque tiene sus limitaciones, por supuesto. Y es bastante sensible para medir albúmina, pero tiene limitación de no reconocer otras proteínas. Además está muy influenciada por el volumen urinario. Orinas muy diluidas pueden subestimar la proteinuria y orinas muy concentradas la pueden sobreestimar. Bueno, sin dudas que el gol estándar para medir proteinuria es la orina de 24 horas. El problema que tiene es que es engorroso, está sujeto a errores de recolección habitualmente. El paciente olvida juntar alguna orina, desecha otra, y terminamos teniendo una muestra que no es representativa de la proteína de 24 horas. Entonces, acá es donde aparecen los índices proteinuria, creatininuria, albuminuria, creatininuria en muestra aislada. Actualmente es el método de elección, puede ser la primera muestra matutina o también se puede juntar en cualquier momento del día con un mínimo de retención de 3 horas. Nos es útil para hacer controles periódicos, tiene una buena correlación con la proteinuria de 24 horas, aunque sabemos que disminuye en proteinurias masivas como pueden ser las proteinurias nefróticas, y está sujeto a errores cuando cambia la excreción de creatinina. Es decir, un paciente, por poner ejemplos extremos, un paciente físico-culturista con una gran masa muscular, probablemente tenga una excreción de creatinina muy elevada y eso pueda subestimar la cantidad de proteínas perdidas. Caso contrario es el de una mujer caquética o postrada, donde la excreción de creatinina va a ser baja y puede sobreestimar la proteína. Bueno, esto es un trabajo que se hizo para ver la correlación que tenía la proteinuria de 24 horas con la muestra aislada, y como ven, a proteinurias bajas la correlación es muy buena, tiene un índice de correlación de 0,91, lo cual es muy bueno, pero a medida que la proteinuria aumenta, esa correlación va siendo más dispersa, hay dispersión, es decir, esa correlación se va perdiendo un poco. Acá a la izquierda hay otro gráfico que muestra orinas con baja proteinuria y se ve que la correlación es muy buena, y lo contrario ocurre a la derecha, donde hay proteinurias de alta cuantía y se ve que la dispersión de los datos es mucho más importante. Es decir, probablemente o con seguridad en proteinurias en rango nefrótico todavía tengamos que recurrir al recuento en orina de 24 horas. Para hablar un poquito de fisiopatogenia y hacer un breve repaso sobre fisiopatogenia, generalmente el camino clásico, una injuria renal, reduce el número de nefronas funcionantes, hay un incremento en la presión en el capilar glomerular, ese incremento en la presión del capilar glomerular produce disfunción de la pared de filtración, hay alteración podocitaria, es decir, es probable que empiece a haber pérdida de podocitos. Esa pérdida de podocitos se traduce en un déficit de la barrera que contiene las proteínas, y comienza a haber paso de macromoléculas y proteinuria en orina. Bueno, con todo lo que conlleva la proteinuria, la toxicidad tubular, y esto produce avance hacia la glomerulosclerosis, a la atrofia tubular y a la fibrosis intersticial. Bueno, antes de ver esta imagen que tiene cierta importancia, vamos a pasar a otra donde vamos a graficar lo que decíamos recién. Este sería un glomérulo con su barrera totalmente indemne. Acá está el capilar fenestrado, acá está la membrana basal glomerular, y este es el lado epitelial donde están los podocitos que mantienen una arquitectura normal. Entre los podocitos está el diafragma, el slit diafragma, o diafragma de hendidura, que está formado por diversas proteínas, que al día de hoy sabemos que la pérdida de alguna de esas proteínas o la ausencia produce síndromes nefróticos. Y bueno, esta barrera de filtración mantiene las macromoléculas sin dejarlas pasar.
Los podocitos mantienen una tensión de la membrana basal glomerular cuando esta estructura está indemne. Esto pasa cuando hay daño podocitario. Se pierden podocitos. El podocito es una célula posmitótica, es decir, que es una célula que no tiene capacidad de hacer hiperplasia y de producir más podocitos. Entonces lo que ocurre es que el podocito se hipertrofia, crecen los podocitos, pero no es suficiente para contener esta barrera de filtración. La membrana basal pierde su arquitectura normal y empieza a haber paso de macromoléculas y aparece la proteinuria en orina. Es decir, como para completar esto, probablemente el daño podocitario sea el eje de la aparición de proteínas en orina. Hay trabajos que han mostrado que la presencia de podocitos en orina es el primer marcador de daño renal antes de que aparezca la proteinuria. Cuando hay una pérdida crítica del número de podocitos, hay adhesión a la cápsula de Bowman y empieza la fibrosis y la glomerulosclerosis. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Digamos, este es el gráfico clásico de un glomérulo renal con su arteriola aferente y su arteriola eferente. Sobre la arteriola eferente ya hace mucho tiempo que se actúa, se sabe que la vasoconstricción de la arteriola aferente mediada por angiotensina 2 produce aumento de la presión intraglomerular y que actuar sobre el receptor de angiotensina 2 o sobre la producción de angiotensina 2 produce una disminución de esa presión intraglomerular y un beneficio. El claro caso del uso de IECAS o ARAS. Actualmente, y más nuevo, tenemos la capacidad con nuevos fármacos de actuar sobre la arteriola aferente a través, por ejemplo, de los inhibidores del SGLT2, la dapaglifosina, la canaglifosina, fármacos que actúan sobre el feedback tubulo-glomerular, actuando sobre el cotransportador de sodio-glucosa. Al inhibirlo llega más sodio a la mácula densa. Al llegar más sodio a la mácula densa se producen sustancias vasoactivas como la adenosina, que produce vasoconstricción de la arteriola aferente y por ende también disminución de la presión intraglomerular, disminución de la pérdida de proteínas y probablemente un beneficio a largo plazo. Bueno, este es un esquema en animales con glomérulos, con podocitos marcados, la proteína específica, la podocina y la nefrina, en estos casos indemnes. Acá está la mezcla de las dos, una marcación de las dos, y acá está cómo se distorsiona su arquitectura cuando hay deficiencia o falta de alguna de estas proteínas. Bueno, este gráfico muestra la toxicidad tubular de las proteínas cuando pasan la barrera epitelial por disfunción podocitaria. Es interiorizada dentro del túbulo renal, y la interiorización de proteínas lo que produce es activación de ARN mensajero, que lo que va a hacer es favorecer a la producción de muchas proteínas, endotelina, factor de necrosis tumoral, interleuquinas, conformación de colágeno, TGF-beta, que todo lo que van a hacer es transformar células endoteliales y macrófagos en fibroblastos, que como ya sabemos son cicatrices, son células no funcionantes y son las que van a perpetuar el daño renal. Si a esto le sumamos que además producen activación del complemento, y sabiendo la capacidad de amplificación de daño que tiene el complemento una vez activado, nos podemos dar cuenta que la llegada de proteínas al túbulo es el comienzo del deterioro de la función renal. Bueno, la siguiente parte de la charla la vamos a plantear en dos partes, una donde vamos a mostrar la proteinuria y albuminuria como predictor de progresión de enfermedad renal crónica y muerte cardiovascular, y otra con intervenciones. Bueno, hay trabajos clásicos, ya mostré el HOP, donde ya sabemos que la albuminuria en diabéticos produce mayor riesgo de progresión a enfermedad renal, mayor riesgo cardiovascular. Entonces me pareció pertinente mostrar algunos trabajos nuevos en una población distinta. Por ejemplo, este trabajo del 2017 de la C. Jason, donde se analizó una cohorte de niños de una edad promedio de 12 años con diferentes patologías de enfermedad renal,
diferentes a la diabetes. Había un número importante de glomerulopatías y algunas otras. ¿Qué intentaron en este trabajo? Compararon la utilidad de la relación proteína-creatinina, albúmina-creatinina y proteínas diferentes a la albúmina relacionadas en otra relación con creatinina para predecir progresión de enfermedad renal como caída del 50% del filtrado glomerular o llegada a hemodiálisis o trasplante renal. Como pueden ver, las tres variables, tanto las proteínas totales como la albúmina, como las proteínas no albúminas, predijeron de forma similar el deterioro o el riesgo de progresar hacia insuficiencia renal crónica terminal. Los pacientes que tuvieron más proteinuria tuvieron mayor progresión, ya sea albúmina, ya sean proteínas totales o ya sean proteínas diferentes al albúmina. Cuando hicieron el cuadro de correlación en la predicción entre albúmina y proteínas totales, o proteínas totales y proteínas no albúmina, vieron que la correlación era bastante buena, de 0,92, 0,92 en ambos casos. Caía un poco, por supuesto, cuando comparaban proteínas no albúmina con albúmina, estaban midiendo cosas diferentes, seguramente en estadios diferentes. Una marca más daño tubular, otra más daño endotelial. Y bueno, el índice de correlación cayó un poco acá, pero lo importante es que las tres fueron buenos predictores de progresión de enfermedad renal crónica. Este es otro trabajo presentado en JAMA en el 2020, donde analizaron la proteinuria en pacientes que habían sufrido un cuadro de insuficiencia renal aguda y en otro grupo de pacientes que no habían sufrido insuficiencia renal aguda. Era una corte más o menos de 750 pacientes que habían sufrido lesión aguda versus otros 750 que no habían sufrido. Y mostró que la proteinuria después de una lesión renal aguda a los 3 meses, medida a los 3 meses, era un buen marcador pronóstico de deterioro de la función renal a largo plazo. Los pacientes que habían tenido lesión renal aguda y proteinuria eran los que más riesgo de progresar tenían, no tanto así los que tenían proteinuria pero no habían sufrido lesión renal aguda, y mucho menos los que no tenían proteinuria y no habían sufrido una lesión renal aguda, como era de esperar. Y si pueden ver acá en el hazard ratio, la presencia de albuminuria en orina incluso fue un marcador de mayor riesgo que la caída del 10% del filtrado glomerular, lo que empieza a darle una jerarquización bastante importante a la albuminuria como predictor de enfermedad renal. O sea, si nos quedaba alguna duda, este trabajo creo que apoya bastante esa hipótesis. Bueno, ahora la siguiente parte vamos a hablar un poco de los trabajos donde hubo intervenciones para disminuir la albuminuria o la proteinuria y ver si eso se tradujo en beneficios reales en endpoint duros. Bueno, este trabajo bien conocido, el trabajo renal, que fue el primero que comparó losartán con placebo. Cuando digo placebo, seguramente utilización de otras drogas para bajar la presión arterial. Y vieron que el losartán era mejor para reducir la pérdida de proteínas, y eso está claro, pero que además, a largo plazo, también disminuía la progresión hacia enfermedad renal crónica terminal. Si uno ve esta curva, claramente ve que hasta los 18 meses aproximadamente no había ningún beneficio con losartán, y que el beneficio se empieza a ver recién después de los 18 meses y se empieza a acrecentar llegando a los 2-3 años de tratamiento. Sin duda que esta no es una medida que cambie el pronóstico de un día para otro. Esto no es tratamiento con corticoides en una enfermedad de cambios mínimos, donde uno va a ver una respuesta en 9 de cada 10 pacientes y la va a ver casi en forma inmediata o en los primeros meses. Acá hay que esperar bastante para ver el resultado favorable. Y hay que tener en cuenta que va a haber un número, el NNT, una medida muy importante, que es cuántos pacientes tenemos que tratar para prevenir un evento. Bueno, el NNT de este trabajo
fue cercano a 90. O sea, hay que tratar 90 pacientes para en uno prevenir un evento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, una vez que vimos que ya los losartán o que los ARA, suponiendo que los losartán es equivalente a los otros ARA, tenían un efecto sobre la progresión de la enfermedad renal y un impacto sobre la albuminuria, fuimos un poco más allá y vamos a un trabajo donde intentaron hacer un doble bloqueo del eje renina-angiotensina, con un ARA, que era el losartán, más un inhibidor directo de la renina, como el alisquiren. Este trabajo, bueno, es muy conocido por todos, es el Altitude, que efectivamente demostró que el doble bloqueo del sistema producía un descenso mayor en la proteinuria que el ARA solo con placebo. Sin duda que la proteinuria caía más en los pacientes con doble bloqueo, también tenían un poco más de riesgo de hipercalemia, eso está claro, eso se observa en este gráfico. Pero cuando fuimos a resultados duros de progresión de enfermedad renal crónica o muerte cardiovascular, la verdad que no hubo ningún beneficio, ningún beneficio. Fue exactamente lo mismo el alisquiren con el losartán que el losartán más el placebo. Como el Altitude tuvo muchas críticas, fue un estudio bastante criticado porque había algunos pacientes muy añosos que habían tenido presiones muy bajas, algunos tenían proteinurias muy bajas. Se hizo otro trabajo con doble inhibición del eje, usando losartán y lisinopril, que fue el VA-Nefron, para ver si en pacientes con más proteinuria o con algunas características diferentes a la del Altitude tenían algún beneficio. En este trabajo pasó exactamente lo mismo. El losartán más el lisinopril bajó la proteinuria, no lo puse ese gráfico, pero en los eventos duros, en los eventos finales duros de progresión a enfermedad renal crónica, caída de filtrado, la verdad que no hubo ninguna diferencia significativa, y sí lo que pasó fue que hubo más índice de insuficiencia renal aguda y más índice de hipercalemia, esto sí con una diferencia estadísticamente significativa. Acá está, bueno, graficado lo mismo que decía anteriormente, que los pacientes que estaban con doble bloqueo tuvieron mayor riesgo de tener un cuadro de insuficiencia renal aguda y mayor riesgo de presentar hipercalemia. Entonces, desde ese momento, las guías KDIGO sugirieron no utilizar el doble bloqueo, que el doble bloqueo quedara en desuso. Por supuesto que esta es una población de diabéticos, habría que ver en algunos otros estudios con glomerulopatía, con proteinuria en gente joven, pero bueno, esos estudios, la verdad que al menos yo no encontré ninguno que pudiera reflejar eso porque hubiera sido interesante. Bueno, después de haber visto esos dos estudios, pasamos a otro estudio muy importante, que es DAPA-CKD. Utilización de dapaglifosina en pacientes diabéticos, en su mayoría un 60%, y algunos pacientes no diabéticos, con enfermedad renal crónica de estadio 2 hasta estadios 4, vamos a ver las características basales de esos pacientes. Bueno, había pacientes con enfermedad renal crónica estadio 2, estadio 3, estadio 3A, estadio 3B, y algunos pacientes también con estadio 4. La mayoría estaba tomando un inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona, y tenían una cuantía de proteínas bastante importante, cercana a 1 gramo en promedio en ambos grupos. El objetivo del estudio DAPA-CKD fue ver si la utilización de dapaglifosina, el endpoint fue reducción del 50% del filtrado glomerular o enfermedad renal crónica terminal o muerte de causas renales, y como valoraciones secundarias ACV no fatal, infarto agudo de miocardio o enfermedad cardiovascular. La verdad que la utilización de dapaglifosina, como se ve en este caso y en casi todos los pacientes en diferentes estadios de enfermedad renal, disminuyó la proteinuria, y además en el resultado primario fue favorable, estadísticamente significativo en todos los grupos de pacientes. Acá está graficado esto, el endpoint primario, donde se ve
que también luego de un par de meses de tratamiento, llegando casi al año, empieza a haber una diferencia estadísticamente significativa a favor de la utilización de dapaglifosina. Cabe destacar, ¿no es cierto?, que la dapaglifosina en comienzo fue para utilización de pacientes diabéticos, y creo que en este trabajo queda claro que eso ya está excedido. La dapaglifosina o las glifosinas excedieron a los pacientes diabéticos. De hecho, no mostraron tener una relevancia muy significativa en reducción de hemoglobina glicosilada, pero sí en prevención de eventos cardiovasculares y renales. Como era de esperar, la utilización, como habíamos visto en el gráfico primero, donde la dapaglifosina con el feedback túbulo-glomerular producía una disminución de la presión intraglomerular, al comienzo de la utilización de la misma, hay una reducción del filtrado glomerular que después se mantiene, y a lo largo del tiempo mantiene un filtrado más estable y sostenido, con diferencia de los pacientes que no lo utilizaron, que tuvieron un descenso más pronunciado del filtrado renal. Bueno, pasando a otro estudio importante, un fármaco inhibidor del receptor de mineralocorticoides como la finerenona, algo similar a la espironolactona, que ya había mostrado efectos protectores cardiovasculares fuertes en el estudio RALES. Bueno, ahora utilizaron finerenona en pacientes con diabetes tipo 2, también con la intención de demostrar disminución de la progresión de la enfermedad renal, establecida como descenso del 40% del filtrado glomerular, o progresión a la enfermedad renal crónica o muerte de causa renal. Bueno, este estudio incluyó aproximadamente más de 5.000 pacientes. Claramente acá, cuando la compararon con placebo, la gran mayoría de estos pacientes además estaban tomando un inhibidor del eje renina-angiotensina, y además estaban tomando algunos pacientes, un número bajo, glifosinas también. Pero como pueden ver acá en la primera variable blanda, es decir, en la proteinuria, tuvo un efecto favorable sobre la proteinuria. Hubo disminución de la proteinuria con el uso de finerenona con respecto a placebo. No hubo diferencias demasiado importantes en la hipercalemia, que es el efecto temido del uso de este fármaco, teniendo en cuenta sobre todo que acá había pacientes con enfermedad renal crónica en estadio 4, ¿no es cierto?, con un filtrado bastante bajo. Y sí hubo un beneficio en el punto final, es decir, en los eventos renales, en la disminución del filtrado glomerular del 50%, o llegada a hemodiálisis o muerte renal, a favor de la utilización de finerenona. Lo mismo que hablábamos anteriormente. Este efecto se empieza a ver más pronunciado a largo plazo. El número necesario a tratar en este caso fue cercano a 60 en promedio, es decir, había que tratar 60 pacientes para que uno tuviera beneficio. En la dapaglifosina fue bastante más impactante el número, era un número necesario a tratar de 19, lo cual para un fármaco de estas características o para estos eventos es realmente tiene un impacto importante. Bueno, y para terminar, el último trabajo que pongo para analizar fue este de allopurinol, que me pareció interesante, en una corte de 400 pacientes que se intervino, que tenían hiperuricemia, no habían tenido crisis de gota, pero tenían una hiperuricemia de 8 miligramos en promedio de ácido úrico, teniendo en cuenta que el allopurinol en ratas o en modelos animales había producido un descenso de la proteinuria y también un descenso en la progresión hacia enfermedad renal crónica. En este trabajo eso no se logró demostrar. El filtrado glomerular, este trabajo lo que quería ver era si la utilización de allopurinol a largo plazo producía una disminución en la velocidad de descenso de filtrado. No hubo ninguna diferencia con respecto a la utilización de placebo. Sí hubo, por supuesto, diferencias estadísticamente significativas en la reducción del nivel de ácido úrico,
pero en el evento final, que era reducción del filtrado glomerular, no hubo absolutamente ninguno, ni tampoco hubo reducción de la proteinuria como había mostrado en trabajos animales. Entonces, bueno, este trabajo también lo puse para remarcar que, por ejemplo, una variable de laboratorio, intervenir sobre una sola variable, muchas veces no es suficiente para producir un efecto de impacto en un endpoint duro. Repito permanentemente lo de endpoint duro, porque creo que eso es lo que realmente nos importa. O sea, más allá de disminuir o no albuminuria, disminuir o no ácido úrico, lo que nos importa es que esto prevenga eventos renales, que prevenga progresión de enfermedad renal o que prevenga la muerte. Entonces, para concluir esta charla, la proteinuria o la albuminuria son buenos marcadores de progresión a enfermedad renal y riesgo cardiovascular. Por supuesto que nunca deben ser tomados como un único marcador para intervenir, es decir, hay que ponerse meta. Yo creo que hay que intervenir sobre esta variable una vez que uno consiguió ciertas metas, es decir, uno si tiene un paciente que tiene 170, 90 de presión arterial, tiene dislipemia, es tabaquista, es obeso, uno primero debería actuar sobre esas variables, controlar la presión arterial, eliminar el consumo de tabaco, promover el descenso de peso, y posteriormente sí podemos ir en búsqueda de este marcador y buscar a la albuminuria e intervenir sobre la albuminuria. Si no, usarlo como único marcador realmente no tendría mayor sentido. Al menos es mi conclusión después de ver todos estos trabajos. Tenemos tratamientos farmacológicos eficaces para reducir proteinuria, pero no toda reducción de proteinuria se traduce en un beneficio clínico real. Eso fue, creo, lo que me mostré en el primer gráfico. Hay fenotipos que seguramente la proteinuria va a ser un buen marcador y reducirla va a mejorarlos, y hay otros pacientes que no nos olvidemos del número necesario a tratar. No es uno de cada 2 que tratemos va a mejorar, uno de cada 19 en el mejor de los casos, uno de cada 60. Entonces, creo que cuando uno empieza uno de estos tratamientos, eso lo tiene que tener claro. Por lo que debemos continuar individualizando cada tratamiento, cada caso en particular, y hacer medicina personalizada. Bueno, con este final me despido y les agradezco mucho por haberme escuchado. Hasta luego. Bueno, muy bien, Matías. Muchas gracias por tu conferencia. Bueno, los invito al doctor Idore, a la doctora Dionisi, al doctor Pehuen, que vayan leyendo algunas de las preguntas que tenemos. Ahora están todos invitados a hacer preguntas, a compartir, a discutir, a compartir ideas sobre esto. ¿Se puede preguntar directamente, Rafa? Dale, Pablo, sí. La idea era esa, porque estamos bueno, 70 y gracias, che, buenas tardes a todos. Excelente, Matías, muy buena tu exposición y tu actualización. Te quería hacer una pregunta en relación a la fisiopatogenia de la proteinuria, porque en algún momento se le dio mucha importancia al túbulo proximal y se trató de buscar como que el túbulo era más responsable que el glomérulo en la proteinuria de rango importante. ¿Has leído últimamente algo de esto o se ha dejado esta teoría de buscar? Gracias, Doc, y gracias por la pregunta. Justamente llegó tarde el trabajo, el doctor Maldonado. Habíamos visto un trabajo que no era tan nuevo, creo que fue publicado en el 2015 y fue reactualizado sí, ahora. Hace unos años, pero tuvo mucha importancia en ese momento y después cayó, y por eso, como vos has revisado el tema, quería saber si habías leído algo nuevo. No, era ese trabajo el que realmente la disfunción tubular tenía una importancia muy manifiesta, y la verdad que después no encontré otro trabajo que hablara sobre el tema. Igualmente creo que sin dudas
esa es la ventaja, ¿no es cierto?, de medir proteinuria, creatininuria sobre medir albuminuria, creatininuria, que por ahí nos perdemos de ver la disfunción tubular. Probablemente en eventos cardiovasculares, en glomerulosclerosis, pero cuando queremos ver riñón específicamente, probablemente la proteinuria completa, incluyendo las proteínas tubulares, que de hecho en muchas enfermedades se utilizan como marcadores, la proteinuria de bajo peso molecular, es más completo que la albuminuria sola, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta sobre todo que a nivel renal, por ejemplo, el túbulo intersticio y el daño tubular intersticial son mejor marcador pronóstico que el daño glomerular, de hecho. O sea, cuando el túbulo intersticio está muy dañado, probablemente ese paciente sin dudas va a progresar más rápido. Muchas gracias, Matías. Bueno, están todos, todos tienen posibilidades de preguntar abriendo el micrófono, así que Sí, cualquiera... no hay preguntas en el chat. Bueno. Mati, yo quería, en primer lugar, quería felicitarte por la excelente charla y, bueno, agradecer a todos, a la sociedad, porque, bueno, este es un anhelo viejo que por primer año se logra, entre trabajar juntos, entre la sociedad y el consejo, para este curso, y vos lo inauguraste. Gracias, Así Doc. que no hay otra pregunta. Mati, una pregunta. Sí. Bueno, vos has revisado muy bien toda la bibliografía y bueno, acá hay mucha gente joven y también sería muy bueno que como conclusión, si vos hoy tenés un paciente, un paciente diabético o no diabético, podemos ponerlo indistinto, que tenga un grado de insuficiencia renal, con proteinuria A2, digamos, que esté una proteinuria moderada, y tengas que intervenir en ese paciente, que tenga una hipertensión controlada y tengas que enfocar la renoprotección sobre todo. ¿Qué elegirías de primera línea para ese paciente? Un paciente de una edad media, entre 50 y 60 años, que viene con una enfermedad renal crónica, o bien una enfermedad renal diabética, que tiene proteinuria moderada. ¿Con qué empezarías o cómo lo enfocarías, por lo menos habiendo controlado todo lo que vos comentaste, no fumando, teniendo un peso razonable y con la presión controlada? ¿Qué utilizarías para la renoprotección? Yo creo bueno, que sin duda, ¿no es cierto? Ya todo paciente diabético es muy probable que ya cuando llega al consultorio, al menos la gran mayoría, ya llega con un IECA o un ARA. Hoy podemos ir un poco más allá. Tenemos por ahí la limitación de los precios que tenemos, ¿no? Y de las coberturas en algunas cosas. No cabe duda que hoy de primera línea es un SGLT2 en un paciente diabético. Hoy en las guías europeas, el SGLT2 en un paciente diabético tiene que ir sí o sí. Va junto con metformina, arrancan directamente el SGLT2, y el paciente obeso tiene un inhibidor del GLP-1. Pero bueno, ellos por ahí pueden adquirir otras cosas. Creo que es muy interesante el trabajo Fidelio también, para remarcar la importancia del bloqueo del mineralocorticoide, ¿no? Del receptor mineralocorticoide. Creo que sería una excelente opción como segunda instancia por ahí, si no es diabético el paciente y por ahí nos cuesta mucho autorizar la dapaglifosina, que ya sin duda pasó a ser un fármaco que excede totalmente la diabetes. O sea, ha demostrado no solo reducir proteinuria, sino nefroprotección, protección cardiovascular. Si no pudiéramos acceder a eso, creo que en segunda instancia, una vez controlado todos los factores de riesgo y suponiendo que tengo un IECA y un ARA, sin dudas, si no tuviera riesgo de hipercalemia, un filtrado muy bajo que me asustara usarlo, pasaría a un inhibidor del receptor mineralocorticoide, como puede ser la finerenona, bueno, la esplerenona, la espironolactona.
Solo a modo, totalmente de acuerdo, solo a modo de comentario y para compartirlo con todos. Hoy en día estamos en un momento de la nefrología en donde el advenimiento de estas drogas, y también con el comentario que hizo Pablo, que sobre todo son drogas que inicialmente no se pensó que tenían este impacto o este efecto tan pleiotrópico que involucra a la cardiorrenoprotección, sobre todo inhibiendo el túbulo, ¿no? en este receptor específicamente. Los inhibidores de SGLT2 y también los inhibidores de mineralocorticoides vienen a revolucionar. Yo creo que en gran parte tienen el mismo impacto que los que vivieron la época del advenimiento de los inhibidores de la ECA por primera vez y después de los ARA2. Creo que se compara ahí, pero con un nivel muy superior de evidencia, en donde tanto en los endpoints duros, como vos decís, tanto en mortalidad, no en mortalidad general, porque no han logrado en la mortalidad general impactar todavía, pero sí, sí en caso de lo que hoy en día se conoce como muerte renal. Muerte renal se conoce a la pérdida de la función renal, ingreso a diálisis. Entonces, eso realmente en un porcentaje, reducir en un porcentaje del 39% la progresión de esta enfermedad en esos endpoints duros, realmente es sumamente importante y el impacto es el beneficio es tan grande y como vos dijiste, con un número a tratar de pacientes que se puede acceder rápidamente. Tenemos el otro inconveniente que es el tema del precio de las drogas, que obviamente los financiadores no se enteran de los trabajos y de los beneficios a los pacientes, pero esto va a reducir mucho el ingreso a diálisis. O sea, por lo menos mientras más se apliquen estas drogas en una forma más masiva, quizá, y reconocer que están tanto para la enfermedad renal diabética como para la enfermedad renal crónica en general. Es decir, hoy el estudio de APA-CKD lo pudo lograr, también lo logró empaglifosina, canaglifosina, o sea, porque este es un efecto de clase que tienen estas drogas. Así también el efecto un poco menor, pero de finerenona y de otros que vienen inhibidores de mineralocorticoides, en donde hoy en día estamos trabajando junto a la Sociedad de Cardiología y junto a la Sociedad de Diabetes para generar un documento de consenso en donde facilite que los financiadores puedan avalar estas drogas para el uso clínico general, porque hoy en día no nos podemos quedar en el IECA-ARA2 solamente. Es decir, sobre todo con el gran beneficio cardio-reno-protector de estas drogas. Y obviamente la albuminuria o la albumina-creatinina pasa a ser un marcador de mucha utilidad también en la progresión, como lo fue siempre, pero también pudiendo que en la práctica clínica, en el médico clínico general o en aquel médico que está en el interior, también lo puede utilizar de una forma muy importante. Y probablemente tengan efectos aditivos, ¿no? O sea, se sumen efectos protectores. Si uno bloquea por los dos lados, eso lo dio en una charla de proteinuria que dio Gorrich, hablaba mucho de eso, de actuar en los diferentes lugares, de cómo vas bajando el riesgo relativo se va reduciendo. Y hoy tenemos mucho armamento, pero bueno, hay que poder acceder a ese armamento, hay que llenar planillas, hay que hacerlo y hay que intentarlo, porque realmente cambia el pronóstico. Exactamente. Sí. Yo, Matías, quería felicitarte, la verdad que fue muy, muy clara la exposición completa. Y dos cosas. Una cosa que yo un poco lo había hablado con el doctor Maldonado, no muy en profundidad, pero a mí me llamó la atención porque si uno ve la clasificación aquí, no, las CADIGO aquí, no tienen en cuenta la proteinuria, no tienen en cuenta la microalbuminuria. Y realmente, digamos, de que por ahí quizás es algo que se va a actualizar en el futuro, ¿no? De tenerlo en cuenta como un marcador más de lesión renal aguda, que no lo tenemos en cuenta cuando uno clasifica la injuria renal aguda en la vida diaria, ¿no? La proteinuria, eso por un lado.
Y por otra parte, bueno, iba de la mano de lo que dijiste recién, yo quería saber tu opinión en cuanto quizás a un uso multitarget, digamos, para el tratamiento de proteinuria. Que un poco lo dijiste recién, hablaste un poco de lo que habló de esta charla de Gorritz. Si por ahí sabes si hay algún estudio que haya combinado inhibidores de mineralocorticoides con SGLT2 y con algún YECA-HUARA2. Si hay algún estudio así tipo multitarget para tratamiento de proteinuria, hablando de proteinuria un poco más, más severas, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Sí, con respecto a la primera, me parece que del estudio ese que mostré ahí, que tenía un número muy importante de pacientes, creo que uno cuando tiene un daño renal agudo, el médico generalista muchas veces no está acostumbrado a pedir proteinuria posterior a una injuria renal. Entonces muchas veces se mide solo creatinina, recuperó función renal, parece que el paciente tiene un filtrado glomerular recuperado y está todo bien. Y probablemente si a ese paciente vos le dosas proteínas y está con una pérdida importante, aunque sea mayor a 500 miligramos día, o sea que parece una cuantía no tan importante, tiene un riesgo de progresión hacia enfermedad renal crónica, que ahí lo dije, incluso superior al paciente que queda con pérdida de 10% mayor del filtrado glomerular. El paciente que persiste con proteínas tiene mucho más riesgo de progresión, que eso, ahí es donde tenemos que actuar nosotros, o sea, en el paciente que tiene riesgo de progresar realmente. Creo que hoy se están usando, en varios lugares están usando ya algoritmos de progresión, que incluso se basa mucho en la atención primaria, en elegir a quién van a derivar al nefrólogo para no cargarlo tanto, se basa en riesgo de progresión, y el paciente que tiene una proteinuria importante, muchas veces tiene mucho más riesgo de progresión que un paciente que a lo mejor viene con un deterioro, una caída del filtrado, sin proteinuria, una caída del filtrado estable que en los últimos 5 años no cambió, y a lo mejor este paciente con proteinuria importante en 2 o 3 años tiene una caída del 30% del filtrado glomerular, y no nos llega ese paciente y sí nos llega el otro. Y con respecto al multitarget, no vi ninguno que sea multitarget, pero en el estudio este que había, si uno lo desmenuza un poco más al Fidelio, había un grupo importante de pacientes no, importante, un 5 o 6% estaba utilizando inhibidores del SGLT2, pero no estaban separados por grupo. Habría que ver datos crudos de ese estudio, a ver si realmente esos pacientes que estaban con el SGLT2 y finerenona tuvieron mejores resultados que los otros, pero como no estaba apuntado a eso el estudio, probablemente no se pueda sacar conclusiones de ahí. Doctor Vina. Doctor Vina, ¿me escucha? Sí, sí, Miguel. Doctor Rocha, adelante. Bueno, antes que nada, sí, felicitarte por la exposición, y yo quería puntualmente hacerte la siguiente pregunta. Si podrías aportar algo con respecto al efecto antiproteinúrico de bloqueantes cálcicos tipo diltiazem, que en su momento se promocionaba como una alternativa, ¿no es cierto?, para aquellos casos en donde la hipercalemia nos limitara, o particularmente cuando uno no puede dar un antimineralocorticoide, que es una situación que, por ejemplo, en el materno neonatal se nos plantea con mucha frecuencia, en el sentido de que hay pacientes que tienen alguna estaban tomando el enalapril como nefroprotector o algún bloqueante ARA2, ¿no es cierto? Y son drogas que, digamos, iniciado el embarazo, están contraindicadas ambas, y entonces el diltiazem es una alternativa supuestamente válida como una medicación antiproteinúrica y con algún efecto nefroprotector. Bueno, Doc, gracias por la pregunta. La verdad que no vi ningún trabajo específicamente dirigido a eso. O sea, sí lo leí o lo he visto en trabajos, pero donde era usado, donde se midió como variable secundaria o como un dato extra del estudio, donde se veía que el diltiazem efectivamente tenía algún efecto antiproteinúrico, pero la verdad que al menos yo no vi ningún trabajo que estuviera hecho y apuntado directamente del diltiazem a la disminución de la proteinuria o disminución de la progresión de la enfermedad renal crónica, al menos yo. Claro, porque supuestamente el diltiazem, ¿no es cierto?, dilataría la arteriola eferente, lo cual, es decir,
Por lo menos es el mecanismo de acción a nivel digamos, a nivel glomerular, en donde una vasodilatación de la arteriola deferente provocaría una disminución de presión intraglomerular, lo cual condicionaría una disminución en la proteinuria, ¿no es cierto? Eso se promocionó durante un tiempo. Yo no he visto últimamente trabajos al respecto, pero yo la tengo como una droga alternativa en situaciones en donde, en pacientes embarazadas, con nefroprotección previa, ¿no es cierto?, continuar con esa medicación, pero lógicamente que no ha hecho ninguna valoración a nivel de algún trabajo, de un trabajo científico, porque, bueno, las limitaciones para hacer estas cosas siempre son escasas. Es decir, las limitaciones son muchas, las posibilidades son escasas. Pero bueno, es muy importante teniendo en cuenta que tú has actualizado el tema, lo que me estás aportando, porque digamos que es de utilidad, es de mucha utilidad tu opinión. Gracias. Gracias, Doc. Creo que sería muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es una droga, ¿no es cierto?, que no actúa sobre el metabolismo del potasio. Entonces, en los casos de hipercalemia, por ahí sería una alternativa, pero no he visto ningún trabajo apuntado a eso. Un comentario, Miguel, un comentario sobre este tema. El tema del litiazem surgió hace muchísimos años atrás, tanto para antagonistas cálcicos hidropiridínicos y no hidropiridínicos. Inicialmente el efecto hemodinámico glomerular, vos lo describiste muy bien, puede que haya algún efecto, pero eso no sé si se ha medido. Tengo idea que se han hecho estudios, sobre todo en animales inicialmente, y desde ahí se lo promovió, pero no hay grandes estudios en humanos hasta donde yo conozco. Y lo que sí es un tema que, bueno, este tema generalmente nosotros siempre se lo hemos pedido a Marcelo Orías, que es uno de sus temas favoritos, y recuerdo que Marcelo siempre comenta que hay más efectos sobre la presión arterial, lógicamente, porque los antagonistas cálcicos son excelentes en el tratamiento de la hipertensión arterial, y al conseguir una presión arterial media por debajo del valor estándar, obviamente que también tiene efecto antiproteinúrico. Entonces, yo creo que es más relacionado al efecto de hipertensión arterial que al efecto hemodinámico en sí de todas estas drogas nuevas dentro de la renoprotección. Es un comentario. Sí, yo también un comentario relacionado que actuar sobre la presión arterial disminuye la presión intraglomerular, entonces sí, seguramente, como dicen, no hay estudios nuevos de eso, pero sería interesante, la verdad. Es una droga que por ahí nos ayuda, como dice el doctor Rocha, en pacientes embarazados, en pacientes que tienen la función renal muy deteriorada, estamos como medio limitados. Sería interesante hacer algún estudio, la verdad que parece un comentario muy interesante el doctor Rocha. ¿Alguna otra pregunta? Pewen, ¿tenés algo? Muy buenas noches. Felicitaciones, Matías. Excelente la presentación. Yo te quería preguntar como más tips prácticos, digamos, para la audiencia, sobre un tema que vos comentaste, sobre todo las limitaciones que puede tener la muestra aislada de orina para predecir la relación proteína-creatinina. Hoy en día creo que se utiliza muchísimo, ya que nos permite evitar la recolección de 24 horas, que es una gran cosa, digamos, para los pacientes. Pero, en mi opinión, creo que se utiliza mucho y muchas veces no tenemos en cuenta las limitaciones que pueden tener estas predicciones en ciertas situaciones o en ciertos pacientes. Entonces, ¿cuándo crees vos que es conveniente medir la proteinuria en 24 horas? Y cuándo se puede hacer con tranquilidad la estimación a partir de la MAO. Y cuando hacemos la MAO, ¿qué nos conviene? Si estimar la proteinuria o la albuminuria, o en qué situaciones nos conviene estimar una y cuándo otra. Gracias, Pewen. Bueno, creo que a las claras está en un gráfico que puse ahí, ¿no es cierto?, donde a proteinurias subnefróticas o dirían menores a 2 gramos día, la correlación es prácticamente excelente.
Cuando tenemos proteinurias menores a 2 gramos, podemos usar tranquilamente la muestra aislada, que seguramente va a tener una excelente correlación con la orina 24 horas. Ahora, cuando ya la proteinuria supera los 3 gramos día, la correlación se empieza a perder. Superando los 4 gramos ya puede haber diferencias de hasta el doble, o sea, es decir, una proteinuria de 24 horas con 8 gramos y una PC de 4 o viceversa, o sea, porque la correlación se empieza a perder. Entonces, en proteinurias nefróticas, seguramente para los pediatras, enfermedad de cambios mínimos, glomerulonefritis membranosa, donde la proteinuria es un definitor en tratar inmunosuprimir o no inmunosuprimir, me parece que sigue siendo valiosa la orina de 24 horas. Sin olvidarnos que la orina de 24 horas, informarle bien al paciente cómo la debe juntar, de la forma que la debe juntar, y siempre prestando atención también al volumen urinario, porque por ahí uno ve una orina de 24 horas y dice, este paciente se olvidó de juntar la mitad, o está oligúrico, te traen 400 mililitros, y vos tenés que, en esa cantidad de orina, o el paciente se olvidó de contar, o está oligúrico, y no sirve para cuantificar una proteína de 24 horas, un paciente con ese volumen urinario. Y lo que decía también de la relación, que creo que es un problema de algunos laboratorios, que uno pide relación proteína-creatinina y el laboratorio te hace albúmina-creatinina, porque ellos tienen automatizado hacer albúmina-creatinina. Y vos justamente muchas veces querés cuantificar y querés ver, a lo mejor estás estudiando un paciente en el que sospechas un daño túbulo intersticial y te importa ver si tiene proteinuria que puede venir del túbulo y no te la están cuantificando. Y no te quedas tranquilo, porque tenés albúmina que no marca, o sea, en cierto punto sí, pero no está marcando lo que vos querés. De hecho, hay enfermedades glomerulares donde se usan las proteínas de bajo peso molecular como predictor de progresión, como es la beta-2 microglobulina o la IgG en la glomerulonefritis membranosa. Entonces, a mi modo de ver, en general yo prefiero que me cuantifiquen proteína, creatinina y no solamente albúmina. Perfecto, Mati, muchas gracias. Y por ahí también que el DISTIP o la tira reactiva no lo capta la proteinuria por inmunoglobulina, y tampoco la relación albúmina-creatinina. Bueno, ahí sí está bueno también la relación proteína-creatinina, porque por ahí podemos captar diferencias y bueno, sospechar algún otro tipo de proteinuria distinta a la albúmina, como vos decís, en todas esas. Totalmente. Bueno, estamos en hora, si a ustedes les parece, estamos 8:30, creo que han sido muy buenas las intervenciones. No sé si hay alguna otra pregunta de último momento, y si no, nos vamos despidiendo. En el chat no hay nada. Bueno, los invitamos a todos, por un lado, a que puedan ver o que puedan participar del curso, sobre todo a los más jóvenes, a todos, pero en general a los más jóvenes. Pretende ser un curso de actualización también para todos nosotros. Va a haber speakers realmente muy buenos, tanto nacionales como internacionales, así que eso creo que puede estimular a todos nosotros que podamos subir la vara en una actividad que nos hace falta a todos. La actualización no pretende ser un BOAR como los americanos, pero al menos que apuntemos hacia esa jerarquización de nuestra especialidad, y también para los médicos clínicos que quieran recibir información de primer nivel y puedan seguir para la práctica diaria. Así que bueno, les agradecemos a todos. No sé si Carlos querés decir algo, Carlos Borgatelo. No, acá hay una en el chat, perdón, acá hay una en el chat de la doctora Mariel Lobos, puede ser, que dice dieta terapia orientada al control metabólico de la glucemia y dieta hiposódica. Sí, también hay algunos trabajos que son más serie de casos o trabajos chicos con dieta hiposódica donde también disminuye la proteinuria, donde tiene un efecto sobre la proteinuria. Y con respecto al control metabólico, creo que es lo que dije al final de la charla, digamos, uno se tiene que poner objetivo. Muchas veces
llegan pacientes con microalbuminuria, una albuminuria de 60 en el consultorio, derivado por un diabetólogo, y lo ves y tiene hemoglobinas glicosiladas de 9, presión de 160-100. Entonces, ese paciente, la albuminuria en ese momento no sirve, la verdad que no tiene mayor importancia. Primero hay que controlar la presión, primero hay que controlar la diabetes, primero que baje de peso, y después empezamos a mirar albuminuria. Si no, la verdad que en ese paciente no tiene sentido. Es de altísimo riesgo con o sin albuminuria. Sí, Matías, ese comentario lo hizo la doctora cuando el doctor te planteó un caso clínico. Ella aportó eso, además, cuando te aportó cómo tratarías al paciente, y ella aportó eso, justamente ese paciente diabético que presentó el doctor Maldonado. También, ¿no? Muy adecuada la respuesta. Sí. Yo creo que no hay preguntas. Bueno, vamos cerrando entonces. No sé si hay algún otro comentario. No, agradecer a todos la participación, agradecer al Mati por la excelente presentación, que hay varias saludos y felicitaciones, y bueno, invitarlos a la semana que viene, los esperamos a todos los que quieran y puedan participar. Una aclaración: la semana que viene ya se suben a la plataforma las 3 clases, que bueno, una va a ser la de Mati, que ya han tenido oportunidad de verla, después la de Pehuen de filtrado, y la de Luciana Mendoza de imágenes en nefrología, que tienen muchas novedades. Así que creemos que va a ser de mucha utilidad y que va a ser del agrado de ustedes. Y bueno, felicitaciones, Mati, la verdad que excelente. Y bueno, los invitamos a todos a participar y a seguir formando parte de la Sociedad de Nefro, que la hacemos entre todos, y es realmente una sociedad que se ha renovado completamente en los últimos 15 años, diría yo, y bueno, pretende ser un puntapié inicial y conglomerar a todos los jóvenes y a todos los que estén interesados en esto para seguir adelante. Muchísimas gracias y cerramos.